Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un par de minutos, ¿no? Antes de las 9 de la noche. Ya estamos, bastante, 2 pares de minutos, es decir, 4 minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10. A ver, en un ratito vamos a estar dialogando con Joaquín de la Torre, que es intendente de San Miguel y uno de los intendentes alineados con Sergio Massa por este hecho que ha ocurrido y que se reveló en el día de ayer en Página 12 y que hoy ha tenido gran trascendencia desde el punto de vista político. El hecho de que ingresó un hombre armado que es prefecto en actividad, que además es empleado del Ministerio de Seguridad Nacional, con una pistola calibre 22 con silenciador a la casa de Sergio Massa el 20 de julio pasado. Un hecho, la verdad, que sorprendente, que más allá de las acusaciones políticas, vamos a tratar de brindar alguna información para que se aclare. Porque la verdad que el hecho en sí y las imágenes que ahora van a ver son realmente sorprendentes. Y la difusión de este hecho tuvo que ver con un sector muy ligado al gobierno, porque lo difundió en el día de ayer Horacio Berbisky en Página 12, en un medio ultraoficialista, y lo difundió para mostrar que el intendente de Tigre, que habla tanto del tema de las políticas de seguridad, no puede cuidar la seguridad ni siquiera en su casa. Esa era la tónica del artículo que difundió ayer Horacio Berbisky. Y hurgando un poco en el tema y lo que se ha visto en las cámaras de seguridad, es que no ha sido un robo común en un country, como dice el ministro de Seguridad Ricardo Casal, que coincide con Horacio Berbisky y coincide con Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, de que este es un robo habitual en los country. Es decir, que un tipo que es prefecto en funciones, que además es empleado del Ministerio de Seguridad, entre con una pistola con silenciador a la casa de uno de los 2 o 3 candidatos principales en la provincia de Buenos Aires. Y que además hizo un disparo dentro de la casa. Entonces llama mucho la atención. Hoy se embarró la cancha de un lado, del otro, diciendo todo tipo de versiones. Bueno, vamos en un ratito a aclarar un poco los tantos. Sin duda, a ver, alguna información que hay que tener en claro. En primer lugar, porque, viste como en la Argentina, primero hay que aclarar que el hecho ocurrió. Sí, el hecho ocurrió. Porque después se empieza a dudar. Dudamos de todo. Si las cosas ocurren o son todas grandes conspiraciones, son ficciones. Es decir, se empieza a plantear, che, querían ficción, le dieron ficción. Un tipo con silenciador entrando a la casa de un candidato. Bueno, el hecho ocurrió. El hecho fue denunciado ese mismo 20 de julio de este año, hace 2 semanas. El 20 de julio, cuando fue el hecho, por la tarde, a eso de las 6:30 de la tarde, el hecho fue denunciado. Tanto así fue denunciado que Página 12 ayer publica la carátula del expediente judicial. ¿Cómo se imprime esa carátula del expediente judicial? Se hace la denuncia ante el fiscal correspondiente. El fiscal es Mariano Magás. Y cuando se hace esa denuncia y se cargan todos los datos, ahí sí te permite el sistema imprimir la carátula de la denuncia. Esa misma noche, Massa, que va a un acto ahí en Tigre y se queda haciendo la denuncia a Malena Galmarini, muy preocupada porque entró un tipo con una pistola con silenciador en la casa. No es que rompieron una ventana y se llevaron 2 o 3 cositas, se lo ve claramente al tipo y el tipo es un integrante de las fuerzas de seguridad. No es ni pasado a retiro, ni un ex integrante de la fuerza de seguridad, es un integrante de las fuerzas de seguridad nacionales. Bueno, esa misma noche, Massa se comunica con Sergio Berni, con el secretario de Seguridad. El propio Berni lo reconoce, pero si no es muy fácil, crucen los llamados telefónicos del celular de Massa y el celular de Berni. Berni se pone a disposición del intendente de Tigre para la investigación y el hecho no trasciende porque, como dice el fiscal Mariano Magás, nos comunicamos hace un ratito, pidió que en lo posible no lo hicieran trascender, porque quería llegar a ver hasta dónde, tirando del cordón de la investigación, hasta dónde llegaba la investigación, quién estaba atrás.
porque no solamente hay involucrado este prefecto, sino que el fiscal pidió orden de captura para otros 2 prefectos, también en actividad. Y todavía el juez no lo determinó, es decir, no hizo lugar, pero tiene, creo que hasta el jueves, para poder pedir la orden de captura de los otros 2 prefectos. Entonces, el caso de por sí, institucionalmente, me parece que es gravísimo. Es gravísimo. Vos podés ahora hablar un ratito del secretario de Seguridad, Sergio Berni, que primero tiene que explicar quién es este tipo. ¿Quién es Alcides Díaz Gorgonio, el prefecto que ingresó a la casa del intendente de Tigre? Después, ¿por qué no se hizo público el hecho? Bueno, el fiscal pidió que no se hiciera público, pero supongamos que Sergio Massa quiso ocultarlo. La denuncia estaba hecha. Hablaron con Berni. Hablaron con otros altos funcionarios del gobierno nacional que sabían de este tema. Y aún así, quien lo difundió no fue Massa. Es decir, si esto se difunde a 5 días de la elección, el que lo difundió fue Horacio Berbisky. A no ser que Berbisky esté en una conspiración con Massa. Lo cual, viendo los antecedentes de Berbisky, es improbable, aunque no imposible. Pero descartemos esa hipótesis. ¿Qué pasó y qué hay detrás del robo, entre comillas, a Sergio Massa? El robo que sufrió Sergio Massa en su casa del barrio cerrado Isla del Sol desató una guerra de acusaciones y sospechas en el tramo final de la campaña. El 20 de julio pasado, un prefecto en actividad ingresó a la casa del candidato del Frente Renovador. Disparó con una pistola calibre 22 con silenciador contra una cámara de seguridad. Se llevó 65.000 pesos, $1.200, joyas y 2 pendrives con información de las gestiones de Massa en la administración pública. Según el diario La Nación, el ladrón está ligado al área de inteligencia del Ministerio de Defensa. A pedido del fiscal, producto de las líneas de investigación que habilitó, no pudimos dar a difusión anteriormente. A partir de la aparición en los medios de comunicaciones que hemos decidido dar a difusión, no hay una sola persona involucrada, hay una persona detenida, pero hay 2 órdenes de detención más pedidas de 2 prefectos. La esposa del intendente de Tigre, Malena Galmarini, fue terminante. Hace 15 años que vivo ahí y la persona vino tranquilamente, se metió en mi casa tranquilamente. Eso no es un hecho de inseguridad. El robo se difundió el domingo a través de una nota en Página 12 firmada por el columnista Horacio Berbisky. El periodista, que además es presidente del CELS, afirmó que Massa ocultó el hecho porque la seguridad es uno de los ejes de su campaña. Después de la conferencia de prensa, el gobierno salió a cuestionar al líder del Frente Renovador y a relacionarlo con el detenido. En el sumario administrativo, los declarantes permanentemente dicen que este señor se anunciaba como puntero político de Massa, que había sido remisero de Massa. El mismo Massa había pedido para que este señor haga servicio adicional en el barrio privado donde él vive. El candidato del Frente Renovador afirmó que si piensan que con esto lo pueden asustar, se confunden. Ahora desagreguemos un poco la información, digo Genú. La versión oficial fue un hecho de inseguridad común en los countries, la que da Berni y la que da el ministro Casal. Massa la ocultó para no pasar el papelón de que hablas tanto de la seguridad y te asaltan en la casa. Sí, ahí hay una contradicción entre muchas, ¿no? Que es la de Sergio Berni, que plantea esto se da a difusión como parte de la campaña de Massa. A 5 días de la campaña, Massa da a conocer esto, se victimiza. Eso es un argumento que se contradice con el que plantea Horacio Berbisky ayer en su nota de Página 12. Horacio Berbisky dice, en realidad esto se ocultó, como decía el informe, porque no le conviene a Massa, que tiene como eje de su campaña la seguridad, reconocer que en su propia casa pueden robar. Y el que lo difundió fue Berbisky. Exactamente. Y Berni dice otra cosa. Entonces, ¿cómo entendés que lo quería difundir Massa
lo que dice Bernie, pero en realidad lo difundió ayer Berbisky. Bernie está diciendo esto lo difunde Massa para beneficiarse de la campaña y victimizarse. Esa es una contradicción muy fuerte. Después la otra coincidencia es este planteo que también hace Ricardo Casal, como vos decías, muy cuestionado siempre por el kirchnerismo y por Horacio Berbisky. Ricardo Casal también planteando lo mismo. Este fue un típico hecho de inseguridad. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas, es bastante turbio lo que pasó. El tema es, bueno, entre otras preguntas, ¿quién es esta persona que trabajaba hace 6 años, lo que dice Bernie y lo que reconoce Malena Galmarini, y nosotros hace 6 años que lo teníamos como seguridad? No, hace 5 años que se fue, era el jefe de seguridad del barrio Isla del Sol en Tigre, sí. Y hace 5 años que se fue, que no es más el jefe de seguridad. Sigue siendo prefecto y va todos los días a trabajar, no a Isla del Sol, sino al Ministerio de Seguridad, lo que se llama la mesa de enlace, una mesa de enlace entre fuerzas de seguridad, prefectura, gendarmería y otras fuerzas de seguridad, con los servicios de inteligencia. Por eso, a él lo conocen en el country, todo el mundo, evidentemente, y si se movía, como muestran las cámaras, es porque no despertó sospecha. Bueno, a ver, ese es un barrio privado que tiene seguridad de prefectura, porque hay un arroyo que pasa ahí al costado y en algunos barrios donde existen ciertas... Bueno, de hecho, Puerto Madero. En Puerto Madero, prefectura custodia Puerto Madero, con adicionales que le pagan quienes forman parte de Puerto Madero, en este caso del barrio privado. A ver, claramente, de hecho es lo que sospecha el fiscal, que hay complicidad por lo menos de 2 personas más. Hay 12 personas sospechadas, pero por lo menos 2 personas más. Ya declararon los muchas que veces. estaban en ese momento en la garita principal y dejaron que este tipo entrara, estuviera 40 minutos revolviendo la casa de Massa, disparara a una de las cámaras de seguridad con una pistola con silenciador calibre 22, es una pistola típica de los sicarios, es decir, no con su arma reglamentaria, obviamente, y que el tipo después se fuera tranquilo. Están pedidas las órdenes de detención, vamos a ver qué hace el juez al respecto. Ahora, ¿qué hay como hechos indubitables? ¿El tipo es un prefecto en actividad? Sí, es un prefecto en actividad. Ahora tenemos una foto de Díaz Gorgonio, de Alcides Díaz Gorgonio. Es este hombre. ¿Es un prefecto en actividad? Sí, es un prefecto en actividad. ¿Estaba contratado por el barrio en los últimos 5 años? No. Fue jefe de la custodia del barrio, siendo prefecto, y hace 5 años no estaba. ¿Iba a tomar mate cada tanto con los prefectos? Sí. Eso por lo menos no está en el expediente, pero que es lo que dicen los que han testimoniado informalmente. La pregunta es, ¿de dónde sale este tipo? Sí. ¿Es un servicio de inteligencia? Y es probable. De hecho, labura en un área donde se hace enlace con el servicio de inteligencia. Un servicio de inteligencia, ¿es lógico que vaya a la casa de un candidato a tomar mate y vea a ver quién entra? A ver quién entró en el barrio de Massa, quién salió, a quién le informa. Muy simple, muy sencillo. El fiscal pidió el cruzamiento de llamados de entrada y salida de los teléfonos de este señor previo y después al asalto. Era un teléfono nuevo el que secuestraron, por ahí tenía otros teléfonos. Bueno, hay que hacer todos los cruzamientos de llamados. Y dentro de sus cruzamientos de llamados tienen que entrar sus jefes. ¿Sus jefes quién es? La cúpula de prefectura. Por eso, lo que dice Sergio Berni es, esta persona era lo que después desmiente el masismo, que era una persona que era puntero de Massa, que militaba con Massa, que era el chofer de Massa, una serie de elementos que tira Sergio Berni en esa entrevista que hoy dio en Radio 10, que desde el masismo desmienten. O sea, ¿quién era este tipo? ¿A quién cuidaba? ¿Para quién trabajaba en todos estos años? Esa es una pregunta, es un gran interrogante que depende de esa respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? Y el otro tema es también importante, ¿a quién beneficia que se difunda este hecho en el medio de la campaña? Y ahí hay muchas teorías distintas. Lo difunde Página 12, se supone que es para cuestionar a Massa. Algunos dicen, pero esto beneficia a Massa, como dice Berni mismo, porque lo victimiza. No, pero la nota de Página 12 es, mirá qué boludo que es Massa, que le afanan en su propia casa y él va con la política de seguridad. Pues esa es la lógica. Ahora, también en su momento era de Narváez, es el narcocandidato, era el candidato del narcotráfico, y tuvimos un candidato en narcotráfico que hoy es diputado nacional y vuelve a ser candidato, y el gobierno se olvidó del tema. Es decir, a mí me parece... Por eso me preocupa especialmente el tema, más allá de la interna política, más allá de quién está primero, quién está segundo en las encuestas, que tiene que haber cierta regla de juego en la política. Massa tiene 2 orificios de bala en la camioneta en la cual transita.
No sé si lo va a hacer público en los próximos días, pero hay 2 orificios de bala en su camioneta. Están ahí. Uno que ingresa por atrás y otro que ingresa por el costado. ¿Es parte de la contienda política típica de andar recorriendo el conurbano? ¿Así se juega hoy la política? ¿Es lógico que un tipo entre con una pistola y con silenciador a la casa de un candidato? ¿No está preocupado el gobierno nacional por garantizar la seguridad del candidato? Es decir, lo primero que tenés que garantizar es la seguridad del candidato. Es decir, enviar a la fuerza de seguridad, si no, obviamente no vas a enviar a la prefectura. Preguntale si necesita otra fuerza de seguridad que lo custodie. Pues hay una frase importante, me parece pistola también, que es de Margarita Stolbizer, ¿no? La tenemos ahí recortada como una de las frases también del día, y me parece que también aporta un elemento interesante. Dice, hay una guerra de mafias y grupos de inteligencia, porque esto se da en el contexto de una discusión fuerte dentro del gobierno y algunos cambios del gobierno en lo que tiene que ver con la inteligencia. Ahí está la declaración de hoy de Margarita Stolbizer. Hay una guerra de mafias y de grupos de inteligencia. Es una de las declaraciones que ella da. La otra es, bueno, si esto le pasa a Massa, ¿qué le puede pasar a un ciudadano común? Pero me parece que este foco que pone en una pelea de inteligencia donde no se sabe bien quién está jugando con quién, es como para prestarle atención. Bueno, el fiscal Magás dice que se allanaron inmediatamente 2 domicilios. A las 12 horas este prefecto estaba detenido. A las 8 horas del día siguiente, a las 20 horas, se le toma declaración indagatoria. Todo con el pedido de allanamiento al juez y el juez lo autoriza en tiempo exprés. Y van y lo detienen con policía bonaerense en el domicilio de sus padres. ¿Por qué no se delegó en la policía? Porque justamente Casal pide que se delegue la investigación en la policía bonaerense. Bueno, para eso están los fiscales, para no delegar en la policía, sino que seguir adelante con la investigación. Ahora, un tema importante, la carátula. Por ahora, simplemente robo doblemente agravado. ¿Pero agravado por qué? Por ser miembro de una fuerza de seguridad, por ser un prefecto, por llevar un arma con silenciador apta para el disparo y la disparó adentro de la casa. Después hay que ver si hay algo más atrás que pase del hecho policial. ¿Qué es lo que dicen en los corrillos políticos? Que hay una interna, bueno, ¿qué es lo que dicen? Hay una interna feroz en los servicios de inteligencia. Paco Larcher es una cosa, hoy en la Secretaría de Inteligencia del Estado, y del otro lado está el nuevo jefe del Ejército, César Milani. Y del otro lado, al parecer, también está Sergio Berni. Entonces, me parece que estas cosas metidas en la campaña hay que tratar de despejar absolutamente todas las dudas. Sí, y es un momento inoportuno, me parece, como para que un hecho de este tipo se cuele en la campaña, faltando 5 días para la elección. Venía la discusión, hablamos varias veces, bueno, el gobierno había descartado, como en otros casos, atacar al candidato. Bueno, esto no es un ataque del gobierno, pero aparece un hecho 5 días antes, sospechas. Dice la familia de Massa, la familia política de Massa, Marcela Durrieu, esto es un hecho mafioso, lo dijo Mariana Galmarini. ¿Qué hacía el tipo? ¿Se fue a robar? Bueno, es una hipótesis. ¿Fue a robar la plata que había y demás? Es una hipótesis. No parece. ¿Fue a plantar algo? Es otra hipótesis. ¿Fue porque tenía el dato de que podía encontrar algo para después poder utilizarlo? Es otra hipótesis. Todas hipótesis que están abiertas. Es descabellado pensar que alguien con una jerarquía alta en el gobierno va a cometer semejante ilícito. Es descabellado pensar. Ahora, es claro que en el gobierno hay una interna de inteligencia feroz. Y hay que ver para quién trabaja esta persona que entró a la casa de Massa. ¿Trabaja solo? ¿Trabaja con más gente? ¿Con quién trabaja? Todo eso lo tiene que resolver la justicia y es determinante. Vamos a hablar con Joaquín de la Torre, que es intendente de San Miguel y uno de los hombres de confianza de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. Mirá las imágenes, y ahora hablamos con Joaquín de la Torre. Estas son las imágenes que difundió Sergio Massa hoy en conferencia de prensa y que muestran al tipo entrando, ahí está, con la pistola en mano al domicilio de Massa. Violenta una ventana y después roba 65.000 pesos, 1.200 dólares y algunos efectos personales. Más un par de pendrive que también fueron hallados y un par de CDs, documentación del candidato. Joaquín de la Torre, gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, ¿cuál es la interpretación que tienen respecto a este hecho?
No, bueno, las interpretaciones, primero hay que respetarlo a Sergio, que trató de minimizar el tema con una nobleza fuera de lo común. Por supuesto que nosotros tenemos nuestras serias dudas respecto al tema y mientras tanto vamos a dejar que el fiscal llegue hasta el final de la investigación. Lo que más nos preocupa es el juego político que se le ha dado desde el oficialismo, desde el mismo oficialismo y después tratando de revertir. La verdad que este es un tema que se lo dio a conocer Página 12 ayer. Incluso ayer al mediodía estábamos preocupados nosotros por el tema para que no tuviera mayor difusión. Después explotó en los medios de comunicación, en las páginas. Bueno, y eso nos llevó... Ahora, ¿pero por qué estaban preocupados por no tuviera difusión? Porque la verdad que nosotros no queríamos... Porque, bueno, porque hay una familia, hay chicos, hay una mujer, hay una investigación, hay un pedido del fiscal. Para nosotros había que respetar lo que la justicia nos estaba pidiendo. Había que tratar de que la investigación llegara al final sin que la política se metiera en el medio. Bernie dice que este señor, Alcides Díaz Gorgonio, es puntero político de Massa. Bueno, que incluso hay un par de locales ahí en el centro de Tigre que pertenecen a sus hijas y arriba tienen el candidato Massa, el cartel de Massa. Frente a la situación, frente a lo complejo que se les creó la situación de que esto estuviera en los medios llevado por ellos mismos, hoy van a salir a decir cualquier cosa. Yo quiero decir dos cosas, me parecen son importantes. Nosotros no lo dimos a la luz al hecho, está claro, lo dieron ellos. Por lo tanto, no había ningún interés en usarlo políticamente. Nosotros no fuimos a Río a sacarnos una foto. ¿Está claro? Está bien, pero no mezclemos la cosa. No, pero digo, nosotros no fuimos a Río a sacarnos una foto. Entonces me parece que acá... Pero no hay que mezclar la cosa. Por eso mismo... La foto con el Papa, por eso mismo yo con este hecho. Lo que quiero decir y dejar claro que nosotros no tuvimos ningún interés en que esto se hiciera público. ¿Nos preocupa? Sí. ¿Nos asusta? Sí, mucho. Hay chicos, hay una familia... Hay un montón de bonaerenses que viven también y que a veces le toca soportar este mismo tipo de hechos o más graves. Ahora, yo insisto con este tema. En campaña, en los recorridos del conurbano, es típico las peleas entre militantes de uno y de otro lado, y sobre todo en el peronismo. Es decir, de peleas duras por pegatinas, de peleas duras porque vos vas a tal o cual territorio que el intendente de la zona considera propio. Pasa en Tigre, pasa en 3 de febrero, pasa en todo el conurbano. Ahora, es un hecho verdaderamente sorprendente que aparece un tipo entrando con una pistola con silenciador a la casa de un candidato. ¿Hay una línea de investigación respecto a que son empleados de prefectura? Este que está detenido y los otros dos que el fiscal le ha pedido la captura. Por supuesto. Sí, son empleados de prefectura, son prefectos. Este creo que es oficial inclusive. Y ahí es donde gran parte de los dichos se caen, digamos. Lo que está claro es que es prefecto, es muy raro que un prefecto haya sido detenido, esté preso en una comisaría de la provincia de Buenos Aires y eso no haya llegado a conocimiento de las autoridades de la provincia y de la nación, ¿no? Nadie puede creer que un oficial en actividad de la prefectura haya sido detenido y esto no lo supieran los organismos nacionales, como se intentó decir a primera hora del día hoy. Sergio Berni reconoce que él lo sabía desde la misma noche del hecho, pues se comunicó directamente con el intendente de Tigre. Eso fue lo que pasó durante el día. Miremos lo de la mañana y vamos a ver que no es exactamente así. Berni a la mañana decía otra cosa. No digo Berni, digo las fuentes oficiales. ¿Cuál es la hipótesis? Que ahí puede haber una movida política detrás, que puede haber algún sector que quiera embarrar la cancha. La verdad que yo no prefiero dejarlo al fiscal que investigue, igual que intentamos hacerlo hasta el día de hoy. Las conjeturas pueden tener patas cortas, digamos. La verdad que no es un hecho común, está claro que no es un hecho de inseguridad común, está claro que se coló desgraciadamente en la campaña, que nosotros no fuimos lo que lo quisimos dar a luz. Ahora hay que dejarlo al fiscal, que desgraciadamente va a tener, porque que se haya hecho público, va a interferir sin ninguna duda en la investigación, porque todos sabemos que frente a la publicidad del hecho se van a tratar de cuidar algunas determinadas cosas, desgraciadamente. Y bueno, hoy estamos frente a otro hecho más, frente a otra situación más, en el mínimo de los casos de inseguridad que... Hasta ahora no había habido campaña sucia, digamos, en esta campaña. No.
ustedes tienen todavía la esperanza de que esto sea un hecho aislado, que esté fuera de la propia campaña. De hecho, intentamos que así lo sea, porque nosotros no lo dimos a la luz. Esto fue el 20 de julio. Bueno, no, la versión, a ver, acá las versiones son varias. Una de las versiones oficiales es un hecho de inseguridad común, era un tipo que estaba cercano a Massa, entró con la pistola con silenciador, se compró a los otros prefectos, el tipo justo labura en el Ministerio de Seguridad como enlace de inteligencia, pero es un hecho de inseguridad. La otra que están tirando desde el oficialismo es Massa armó todo. Claro. Massa armó al tipo, hizo que el fiscal lo mandara preso, está preso, se come 3 meses preso. Y le dijimos a Berbisky, que lo sacara a luz. ¿Entiende que es ridículo? Nosotros le dijimos a Berbisky que lo sacara a luz. Cuando en realidad Berbisky lo saca a luz, perdón, página 11, no sé si fue Berbisky el que firmó el artículo, pero página 11 lo saca a luz para reírse de Massa. Esta es la intención y está claro en el artículo. Entonces todo lo otro se cae con esto. ¿Está claro? Nosotros no lo dimos a la luz. Si Massa lo hubiera armado, ¿por qué lo dieron a la luz ellos? Joaquín de la Torre, gracias por haber estado esta noche.